Se han celebrado los premios Lo Nuestro y una de las actuaciones más pedidas y más emocionantes de la noche ha sido la protagonizada por la cantante Gloria Trevi, que interpreta la canción Abrazo. Vamos a ver qué ha pasado con la voz de Gloria durante la interpretación, qué dinámicas vocales ha usado y si se ha emocionado y esto le ha afectado a nivel vocal. Lo veremos todo a continuación. Pero primeramente, si todavía no lo sabes, estamos realizando un taller completamente gratuito llamado Cantar sin Miedo, que se va a realizar el día 21 de marzo en los horarios que te paso a continuación. Te dejo el enlace para que puedas registrarte en la descripción y en el primer comentario fijado de este vídeo y no te lo pierdas. Regístrate ahora porque quedan pocas plazas. Bueno chicos, vamos poquito a poquito. Ya saben que por derechos de autor he de ir fragmentando las canciones. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Gloria Trevi aquí. ¡Uy! ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Madre mía! Madre mía, está suspendida, a ver. Quisiera que todo esto fuera mi peor pesadilla. Una cosa que veo en los primeros, tan solo los primeros segundos de canción, veo una Gloria Trevi que empieza a cantar con los ojos muy brillantes. Hay como un brillo especial de cuando una persona está emocionada simplemente por el hecho de cantar esta canción. Poder despertar y que aún tú siguieras con vida. La verdad es que yo diría que no está cantando en vivo, pero vamos a centrarnos también en las dinámicas vocales que utiliza en esta canción. Vemos a una Gloria mostrando unas tonalidades muy graves en la tercera octava y estas tonalidades pues son muy aterciopeladas, con mucho cuerpo grave, ¿no? Se escucha como esa voz muy grave allí. Pero el consuelo de Dios reniego y luego le pido perdón. A la altura de la voz hablada, es una canción con una melodía muy bonita, evidentemente tiene una letra muy significativa y muy emocionante para Gloria Trevi y esa emoción se está viendo desde los primeros segundos de la canción. Grito en silencio. Prácticamente en un susurro, Cristo en silencio. Fíjate que es una colocación como puedo hacer yo ahora, un grave con bastante cuerpo. La verdad es que está muy cómoda ella en estas tonalidades de la tercera octava, principios de la tercera octava. Cuánto te quiero. Hay cosas que tú puedes fingir, hay cosas que tú puedes actuar, pero el temblor en la mano, el micrófono, una mujer que está tan habituada a pisar escenarios, tan habituada a estar en televisión, tan habituada a dar conciertos multitudinarios, esta canción efectivamente le está tocando de manera muy profunda. Es un momento donde ella se muestra vulnerable, muestra su emoción real, se pone nerviosa porque el micrófono empieza a temblar y estas son cosas, chicos, que no se fingen en ese momento, es realidad lo que estás viendo. Te guste Gloria Trevi o no te guste, esta canción realmente le llega muchísimo y le cuesta estar haciendo lo que está haciendo. Probablemente si usó playback puede ser por esta razón, porque le cuesta mucho cantar esta letra, ¿no? Eso también puede llegar a ser. Tanta impotencia me hace rogar desde el suelo. Sube un poquito en tonalidad y también sube en intensidad. Al cielo pedí un día más con el pecho deshecho. Vamos a medirla en el piano porque la verdad es que tiene unos graves muy buenos aquí. Estamos hablando de un mi, taratata. Estamos hablando de un mi de la tercera octava. En ella suena con mucho cuerpo, muy pesado, muy grave. Se escucha muchísimo esa laringe baja para poder entonar. Estas tonalidades no las está apretando, están bien colocadas allí. Lo que pasa es que, claro, al cantar en la tercera octava prácticamente todo este primer pasaje de la canción, sientes que la canción pediría como algo un poco más intenso o algo un poco más agudo para que levante la intensidad, ¿no? Cuando una mujer especialmente canta en la tercera octava, se torna todo pues demasiado grave, ¿no? Pero el tiempo no vuelve, no, ni tampoco el latido de tu corazón. Ves que es una tonalidad muy suave. Tara, tarararararara, tararararararara. No hay ese agudo que de repente uno está esperando. Todavía no llegamos al estribillo, hay que esperar, no me voy a adelantar, pero sí es cierto que se necesita como darle un cambio más a la canción porque está como muy, muy abajo, pero también tiene que ver con ese sentimiento, ¿no? Con esa nostalgia, con esas emociones y tal vez con una forma de cantarlo como más íntimo, más adentro, no tanto queriendo demostrar una proyección vocal o un agudo mucho más imponente, sino más bien como algo que la convierte pues en vulnerable a la hora de cantarlo, ¿no? No sé cómo encontrarte. ¿Ves?
No sé cómo. Fíjate que son tonalidades muy bajas, chicos. No sé cómo encontrarte. Sigue estando en el mi de la tercera octava, sigue estando allí muy abajo. Digamos que es una fórmula de ir creciendo. Si te fijas todo lo que va detrás de ella, los violines, todo lo que se escucha, la música detrás, está tomando vuelo, empieza a tomar vuelo porque viene el estribillo y la canción pues tiene que abrirse, ¿no? En algún momento. Es como que está muy bajo, está muy ahogado allí abajo en esta parte. Necesito abrazarte una última vez. ¿Ves? Esto es prácticamente hablado porque está muy abajo. Necesito abrazarte una última vez. Está como muy ahogado allí, ¿no? Se necesitaría un poco más agudo porque inclusive queda como muy detrás Gloria, como muy apagada por la tonalidad que es muy apagada. Se escucha una presencia de instrumentos muy fuerte y la voz de Gloria queda como un poco reducida allí y se necesitaría que fuera un poco más agudo el arreglo, ¿no? Un abrazo que borra la muerte o que te dé mi ¡Ah! vida y cambie. Es hermoso, madre mía, todo lo que está pasando. El vestuario, los músicos en escena, las salas detrás, todo es súper mágico, está súper cuidada la actuación. Ella está espléndida, chicos. ¿Qué les voy a decir? Si parece que no pasaran los años por Gloria Trevi, es una imagen pues completamente fantástica. Y aquí es donde ha cambiado. No, 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 ya vamos a la cuarta octava, estamos más cómodos. Si te fijas, ella está más cómoda cantando aquí y por lo tanto, pues está más brillante, en una voz mucho más brillante que de repente cantando ahí en la ultratumba, en la tercera octava en un mi, ¿no? Está muy abajo. Abrazo que conmueva al cielo y que pasa un milagro y de pronto regresa. Mira, fíjate que por momentos pareciera como que el sonido es vivo y por momentos no. O sea que tengo ahí la duda porque el sonido, digamos que va cambiando como de color, ¿no? Va siendo como diferente por momentos y ahora me estoy ahí. La primera parte diría que sí, pero ahora me parece que está como haciendo un mix, está como micrófono abierto, se escucha allí. Ya me lo dirán ustedes qué les ha parecido. Pero aquí si te fijas, está cantando como más brillante en la cuarta octava, si bien la última nota, no, le ha costado un pelín más. Es una nota muy cortita, pero es de las notas más altas y es un la, es una nota de pasaje, es una nota complicada de la cuarta octava. Antes había hecho lo mismo, pero en la tercera octava. Entonces, este cambio de octava se nota pues muchísimo, ¿no? Abrazo que vuelve. Fíjate dónde se metió aquí. Y se mete en una mixed voice, en un si de la cuarta octava. Y ahora todo tiene una explicación. La comienzan en la tercera octava, en el mi, porque luego la canción levanta vuelo y se pone en tonalidades realmente agudas que tal vez si pusieran la primera parte en otra tonalidad ya le costaría mucho más llegar a Gloria Trevi, le costaría mucho más el estribillo de esta canción. Entonces por eso pues el principio lo tiran tan abajo, ¿no? Tiempo y me hace evitar el terrible momento. Terrible momento. Sigue cómoda cantando aquí. Yo la veo tremendamente emocionada. Está haciendo un esfuerzo por cantar esta canción. Yo creo que esta canción le duele y se nota. En mi llanto desesperado, llorando por ti. Fíjate que el llorando por ti, fíjate que aquí hace ese break y pasa a un pliegue más fino, que es lo que les conocemos como la voz de cabeza, llorando. Hace estas dos notas ahí, muy suave con bastante aire, lo que sería ya como un falsete o una breathy voice. Por ti. Ahí vuelve a esta musculatura más vasta y más gruesa que conocemos como la voz de pecho. Va variando, la verdad es que ha pasado pues por dos momentos, por la tercera, por la cuarta octava, se ha metido en un si, llorando, que en vez de hacerlo en una mixed voice o en un belting, lo ha hecho en ese pasaje, lo ha hecho en esa voz de cabeza para que sea mucho más débil el sonido, mucho más liviano. La vida siguió, pero todo cambió aquí en la mía. Trabaja con una laringe bastante baja. La vida siguió. Trabaja con el velo del paladar blando, laringe baja, para lograr pues esa voz como más oscura, ¿no? Y lloro de amor cuando me acuerdo de tu sonrisa.
Mira, es que se nota tantísimo en el micrófono sus nervios. Fíjate que tiene tanta experiencia Gloria Trevi, pero es que es humana. No puede dejar de ser persona. Y si hay una canción que le está doliendo, una canción que puede que no haya madurado mucho, entonces pues tenga que cantarla muchas veces para que finalmente pueda vencer este temor y esta emoción desmedida. A veces una emoción desmedida puede hacer que no puedas cantar. Entonces, no tenemos que llegar a ese punto, o sí, ¿por qué no? Depende cómo tú te quieras mostrar ante los demás. Si tú te permites mostrarte vulnerable ante los demás, no hay ningún tipo de problema. Pues nada, la canción te duele, te has quebrado, te has puesto a llorar. Somos humanos, esto nos pasa a todos y el público que te quiere también te lo va a saber agradecer, por supuesto que sí. Te presiento en cada rincón, te busco en mis sueños en una oración. Inclusive ha tenido, fíjate la imagen, ha tenido que sujetarse la mano porque se está dando cuenta que le está temblando. Y chicos, y si no me confundo, creo que he visto que le tiemblan las piernas también. Vamos a ver si la enfocan de lejos para ver cómo le tiemblan las piernas, porque en un momento me ha parecido verle la pierna izquierda, creo que es, con un movimiento extraño, ¿eh? O sea que fíjate el nivel de nervios que puede llegar a tener, ¿eh? No sé cómo. No sé cómo. Fíjate que es una tonalidad tremendamente grave. Claro, tiene que remontar todo eso para luego meterse mucho más arriba, ¿no? Encontrarte, necesito abrazarte una última vez. Hablado. Necesito abrazarte. Es tan bajo, esta parte es tan bajo. Necesita ella como sacar toda esa furia de lo que quiere decir. Necesito abrazarte una última vez. Escucha lo que está diciendo, ¿no? Necesita sacarlo, pero a nivel tonalidad no lo puede sacar porque está muy abajo. Por lo tanto, utiliza esto, el recurso de la voz hablada como para recitar más que cantar, ¿no? Un abrazo que borra ¡Ay! la muerte o que quede en mi vida y cambiar nuestra suerte. Ay, mira, ahora la están enfocando y me parece que sí que le están temblando las piernas, chicos. Un abrazo que conmueva Mira, mira, mira. que pasa un milagro. Ay, que me lo tapan, por favor. Pronto regreses. Un abrazo que Una es cuando se mete en el sí. Fíjate que estaba desde aquí y se mete ya en el sí casi en la quinta octava. O sea que tiene un recorrido la canción y ahora entiendo el porqué de llevarlo tan abajo todo, ¿no? vuele en el tiempo y me haga gritar el terrible. Se vio, chicos, ¿lo vieron? Está tremendamente nervioso, o sea, ya cuando llega el momento que ni las piernas, o sea, que los nervios te invaden de tal manera que hasta te tiemblan las piernas, o sea, el nivel de nerviosismo que podía tener en este momento es muy fuerte, ¿eh? Para que veas también estos detalles, que a pesar de que tú los ves pues tan grandes, tan guapos, tan bien vestidos, tan bien parados ahí, no dejan de ser personas y se pueden poner así, pueden sufrir estos nervios, ¿no? Momento en que nunca siento ganas. ¿Ves? Esta la pierna izquierda es donde más se le está notando esto, ¿no? Pero me ha parecido brutal. La puesta en escena me ha gustado muchísimo. Ella está espectacular, una diosa, con ese vestido blanco espectacular. Mira, 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 mira. ¡Ah! Vuelve llorando. Otra vez es un sí de la cuarta octava, pero en voz de cabeza mucho más suave. Me recuerda un poquito este coro final a los coros tan bonitos de Juan Gabriel en Palacio de las Bellas Artes, con esas melodías tan majestuosas, tan bonitas. Ese concierto de las Bellas Artes es una auténtica pasada, chicos. Yo lo he visto, lo he gastado ya de tanto verlo y de tanto llorar con ese concierto. Son coros que no son en vivo, son menos personas. Eso era pues muy majestuoso en vivo y se escuchaba que te ponía los pelos de punta, pero sí tiene como esa melodía tan armoniosa, ¿no? Y esa balada tan nostálgica, ¿no? Fíjate, es que está fatal, ¿eh? Ya está llorando. Llorando. La voz de cabeza de Gloria es muy débil, muy, 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 muy débil. Hay mucha diferencia entre llorando, tal vez lo está haciendo a posta también, ¿no? A nivel artístico, lo que ves arriba del escenario, ves todo. No solamente escuchas la voz, sino que ves todo lo que está pasando a su alrededor y esos nervios y esa emoción está palpable desde que empezó la canción. Es hermosa la canción. Está muy emocionada, muy emocionada. Yo creo que se emocionaron muchos allí, ¿eh? Mira, Nati Peluso emocionada. Wow.
¡Wow, chicos! ¡Qué barbaridad! Oye, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo la canción. La canción tiene una letra preciosa, tiene una melodía preciosa y tiene un arreglo de instrumentación muy bonito. Y pues me ha gustado mucho, chicos. ¿A ustedes qué les ha parecido? Ya me lo cuentan aquí en los comentarios. No sin antes suscribiros al canal y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!